Ok, ¿quieres cambiar tu físico? ¿Quieres reducir porcentaje de grasa? Está bien. Pero ya estás harta de las dietas extremas, que jugos verdes, que quitarte carbohidratos, que ayunos intermitentes. Yo te entiendo, te hacen sentirte incómoda y la verdad es que no coinciden al 100% con tu estilo de vida. Siendo Nutri he encontrado que esto es algo que siempre les afecta a mis pacientes y yo he encontrado puntos claves que puedes hacer incluso desde el día de hoy para que puedas sentirte cómoda en tu progreso y cambio físico. Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy les quiero platicar sobre el cambio físico y cómo sentirte cómoda con este cambio de hábitos. Porque muchas veces empezamos ciertos planes, dietas restrictivas, donde lo seguimos perfectamente bien durante un mes, unas semanas, pero de repente cuando empezamos a ver resultados empezamos a tener ciertas libertades. Y solamente porque un día decidimos consumir un pancito, descansar más o no hacer ejercicio. Por ese pequeño desliz o pequeños deslices que de repente nos dejamos ir y que ya no vemos resultados tan rápido como esperamos, es cuando nos dejamos ir. Pero no es por falta de convicción, no es porque te falta ser más estricta o ser mucho más enfocada en tu plan. Simplemente ya no coincide contigo y simplemente estamos cansados y se nos antoja algo diferente. Pero es ahí donde la mayoría de las personas falla, porque se presenta la culpa porque hay algo que ya no coincide con el plan que nos mandaron. Pero ahora, ¿cómo podemos evitarlo? Si yo les hice una lista con 3 puntos que ustedes pueden utilizar para analizar, ver qué necesitan agregar, cambiar o modificar en su estilo de vida para sentirse más cómodas. Pero primero, antes de hablar de esta lista, es importante entender qué es importante para poder tener una reducción en el porcentaje de grasa. Número 1, se tiene que estar en déficit. Y yo sé que lo escuchan mucho en redes sociales. El déficit calórico. El déficit calórico. Déficit calórico. Déficit. El déficit es que tenemos que reducir nuestro consumo de energía de acuerdo a nuestro gasto energético total y la cantidad que necesitamos para estar en mantenimiento. Aunque no necesariamente tienes que reducirte carbohidratos y esto es algo importantísimo. Y más como mujeres porque se vuelve terrible cuando nos quitan tanto los cereales y se vuelve tan raquítico en cereales y nos genera más antojos y estrés. Y para poder comprobar lo que les acabo de decir, tengo un estudio del año 2009 donde se hizo la comparación de diferentes dietas con diferente distribución de macronutrientes. Fue un estudio hecho con 811 personas donde el 40% eran hombres, el 60% eran mujeres. Y se dieron cuenta que no importaba cómo estaba tu distribución de tus macronutrientes, que realmente lo que importaba es que estuvieras en déficit y vas a tener el mismo efecto: pérdida de peso, pérdida en las circunferencias y mayor saciedad. Y todos estaban en un déficit de menos 750 calorías dentro de su mantenimiento, que es completamente se hacía de forma individualizada. Pero bueno, esto es importante dejarlo en claro porque yo sé que muchos nutriólogos, muchos entrenadores les dicen que debemos de reducir los carbohidratos para tener una pérdida de grasa mucho más rápida y no es cierto. Lo importante es estar en déficit. Que bueno, esto es mucho más fácil cuando vas con un nutriólogo y te dice, oye, esto es la cantidad que tú tienes que consumir, yo ya te hice el cálculo, pero ¿cómo podemos hacerlo si nosotros no vamos a ir con un nutriólogo? Para que se den una idea, les voy a dar un ejemplo de distribución de cómo se puede ver tus platos en un tiempo de desayuno, de comida y de cena, pero claro, esto va a depender de la persona y puede cambiar dependiendo de las necesidades de cada quien. 2. El 90% de tus alimentos deben de ser complejos o frescos o mínimamente procesados. Debes de aumentar un consumo de fibra y no solamente me refiero a verduras porque las verduras tienen muy poquita fibra. Me refiero a frutos rojos, verduras, hojas verdes, legumbre, chía, linaza, etc. Pero claro, las verduras son una increíble opción para generar mayor volumen y tener mayor saciedad. Tienes que tener un consumo menor del 10% de grasa saturada. Y esto que me refiero es que preferir lácteos descremados, carnes blancas, lo que son pescados, las carnes rojas tenemos que consumirlo lo mínimo posible, preferir fuente de proteína que sean las legumbres. Y claro, tenemos la opción de los quesos, del huevo, etcétera. Tiene que ser menos del 10% de nuestro consumo de azúcar refinada o añadida, o sea, lo mínimo posible. Busquen ya sea en los productos que tienen, si tienen azúcar añadida, o en todo caso si es miel, si es azúcar que ustedes agreguen en sus alimentos, que máximo sean de preferencia y dependiendo de la persona aproximadamente 2 cucharaditas al día. Esto no quiere decir que se lo tienen que quitar o que se tienen que quitar su postre dulce o su pancito que les gusta, su pancito favorito, no se lo tienen que quitar, pero sí tienen que controlar y minimizar su consumo. 3. Necesitas aumentar tu NEAT, o sea, termogénesis por actividad no asociada al ejercicio, porque puedes ir al gimnasio 2 horas al día y esto no quiere decir que seas una persona activo. Puedes seguir siendo al gimnasio y seguir siendo una persona sedentaria. O sea que tenemos que aumentar las caminatas en el día a día, utilizar la bici, o sea, reducir el sedentarismo.
Y no solamente porque beneficia y aumenta nuestro gasto energético total, sino porque también tiene beneficios protectores cardiovasculares, ayuda a la mejora de la absorción de la glucosa, sobre todo si caminas después de comer unos 5 a 10 minutos, va a ayudar muchísimo a mejorar la sensibilidad a la insulina. Vamos a decirlo así, que la glucosa que tienes en la sangre va a pasar directamente al músculo sin tanta necesidad de insulina o con muy poca necesidad de insulina y por lo tanto no estamos generándole un estrés a nuestro páncreas. 4. Necesitas reducir tu estrés. Y yo sé que es muy fácil decirlo que hacerlo porque cosas estresantes que pueden presentarse, incluso un factor estresante puede ser que tú vivas en una ciudad con mucha contaminación y ruido. Pero lo que sí les recomiendo para poder mejorar y reducir el estrés es que tenemos que priorizar un buen descanso. Una mujer necesita mínimo 8 horas de descanso al día, mínimo. Y no solamente por un beneficio en la secreción de hormonas como de grelina, leptina, insulina, cortisol, melatonina, en sí en general mejora tu funcionamiento hormonal. Ahora, considerando estas bases, ¿cómo lo podemos hacer más cómodo para ti? Ahora sí vamos a entrar a esta lista de 3 puntos que van a ser algo importante. Primero, analiza tu rutina actual y pregúntate, ¿qué necesito cambiar? Les voy a poner un ejemplo. Luisa solamente hace ejercicio en la mañana, pero no se mueve en todo el día. Tiene que aumentar su NEAT. María no consume verduras ni ningún tipo de fibra. Tiene que aumentar su consumo de verdura y aumentar el volumen de sus alimentos. Diana consume mayor cantidad de cereales y muy poquita proteína en su alimentación. Tenemos que mejorar la distribución de su plato. Paola duerme con el celular. Tenemos que mejorar la rutina de descanso. Y José tiene muchos antojos en el día y esto puede ser vinculado a diferentes cosas, pero ahorita lo vamos a platicar. Segundo, tenemos que empezar a crear hábitos sostenibles y medibles y hábitos que puedas hacer desde el día de hoy, incluso mañana, algo que no se te complique. Y yo sé que muchas personas van a tener el impulso de querer hacer todo de golpe y hacerlo de momento uno, ya voy a hacer todo y voy a ponerme las pilas al 100%, pero esta es la razón por la cual muchas personas dejan las cosas de un momento a otro. Tenemos que hacerlo cómodo y tenemos que hacerlo paso a pasito. Aunque sean pasitos chiquitos, van a ser grandes pasos a largo plazo. Por ejemplo, para aumentar tu NEAT, camina mínimo 5 minutos después de comer o 10 minutos extra durante todo el día. Para aumentar el consumo de verduras y de fibra, puedes agregar una verdura en 2 tiempos de comida y agregar una fuente de legumbres cada tercer día. Y lo estoy poniendo cada tercer día porque los legumbres se recomiendan de consumo diario por el aporte de proteína y de fibra. Pero si tú no estás acostumbrada al consumo de fibra, lo único que te va a generar si consumimos de golpe una gran cantidad de fibra es que te inflames. Tenemos que acostumbrar a tu cuerpo. Pero bueno, también podemos agregar otras fuentes de fibra soluble como chía, nopales o puede ser poro, avena, tuna, cítricos en sí. Siempre busquen tener una fuente de fibra y sobre todo fibra soluble en su alimentación. Porque hay 2 tipos de fibra, la fibra soluble y la insoluble. La insoluble es la que está en cáscaras y en verduras y la insoluble es la que cuando está en contacto con el agua genera un gelecito. Ambos son beneficiosos, pero la soluble es principalmente buena para tu microbiota. La insoluble es para poder generar mayor y mejor bolo alimenticio. Entonces, si consumimos mucho de insoluble, podemos estreñirnos. Si consumimos mucho de la soluble, también nos puede generar un poquito de diarrea. Tenemos que tener ambas. Para poder mejorar la distribución de tu plato, te recomiendo que en la comida mínimo estemos consumiendo 3 porciones de producto de origen animal. 3 porciones equivalen o una porción equivale aproximadamente a lo que cabe dentro de tu palma. Si yo te estoy diciendo 3 porciones, tiene que ser aproximadamente 3 palmas. Y más o menos, para que se den una idea, va a ser como un bistec grande, o sea, como lo que es del tamaño de toda tu palma. Esto va a ser aproximadamente 21 gramos de proteína. Puede ser como pollo, puede ser bistec, puede ser queso o incluso una lata de atún. Son aproximadamente 3 porciones de producto de origen animal. Pero si quieres algo que también tenga proteína y un gran aporte de antiinflamatorios, las sardinas son una increíble opción por la cantidad de omega 3 que contienen. Aproximadamente agrégale un puño o lo que puedas agarrar con una mano completa de verduras, pero mínimo que sean de 1 a 2 tazas en cada tiempo de comida. 2 tazas si es verdura cruda o con mucho volumen, 1 taza si es cocida. Y el restante puede ser de los cereales, como aproximadamente 2 tortillas, 3 piezas de pan, aproximadamente 3 cuartos de arroz o de pasta o de maíz o de lo que tú busques. Aunque es importante dejar en claro que las necesidades de una mujer que hace ejercicio va a ser muy diferente a una persona que no hace ejercicio. Por ejemplo, una mujer que hace ejercicio, lo que yo recomiendo es que mínimo integre en cuanto a proteína aproximadamente 3 porciones de productos de origen animal en cada tiempo de comida. Una persona y una mujer que no hace ejercicio, pero sí está aumentando su NEAT, te recomiendo que mínimo estemos integrando 3 porciones de productos de origen animal en la comida, 2 porciones de producto de origen animal en el desayuno y en la cena.
tanto la mujer que hace más ejercicio puede aumentar mucho más el consumo de cereales, sobre todo después y antes del ejercicio. Va a ayudar muchísimo a que tengas más energía durante el ejercicio, pero claramente va a depender de cada quien. Ahí sí les puedo decir que no hay una fórmula exacta, pero les voy a dejar la distribución de los platos aquí. Para poder mejorar tu rutina de sueño, lo que yo te recomiendo es obviamente, primero, restringirte y dejar de usar el celular aproximadamente 30 minutos antes de dormir. Yo sé que a muchas personas se les va a dificultar o ya lo quieren dejar 2 horas antes de dormir. Poco a poco te vas a estresar y te va a generar más ansiedad. También es importante que cambies tus luces blancas por luces cálidas, sobre todo en tu cuarto, o que vayas transicionando con luces de mesa, luces de pie, etc. Y como les dije al inicio, tienen que preferir actividades como escribir, como leer, o utilizar, o pintar, o dibujar, o lo que sea, pero dejen de utilizar la tecnología para poder tener un mejor descanso. Y creo que otra cosa que yo les recomendaría para poder mejorar su descanso es que utilicen cortinas que puedan bloquear la luz, pero si no tienen para cortinas, utilicen un antifaz para que les bloquee toda la luz que pueda entrar y les va a ayudar muchísimo a mejorar su descanso y conciliar el sueño. Y hablando de antojos, les dije que esto es muy complejo, hay muchas respuestas porque el antojo puede llegar a solucionarse con el consumo suficiente de carbohidratos. Como se restringían, obviamente les dan antojos y consumiendo suficientes carbohidratos les quitan los antojos. Pero muchas veces los antojos son relacionados a ansiedad y estrés, y el consumir alimentos con mucho más indulgentes, azucarados o ricos en sodio son la forma en la que pueden llegar a manejar emociones. Es importante ir a terapia porque no se va a solucionar solamente con la alimentación. Nutrición te va a ayudar a que ya no le tengas miedo a los alimentos, mejorar tu relación con los alimentos, aprender a cómo integrarlos sin quitarlos y sin generarte culpa, pero es importante que vayas a terapia. Así que llegamos al punto número 3. Recuerda no forzarte. Yo sé que ya tienes en mente, yo puedo con todo, yo ya sé, ya me dijiste, ahora quiero caminar 2 horas diarias, hacer 2 horas de ejercicio. Tranquilízate, porque esta es la razón por la cual muchas personas dejan el proceso y el cambio de hábitos. Como se ponen al 100% a hacer las cosas del momento 1, obviamente no coincide con su estilo de vida. Se obligan a hacerlo, lo pueden mantener unas semanas, pero después no va a ser un hábito sostenible. Tenemos que utilizar nuestros horarios, nuestro estilo de vida, analizarlo y ver dónde puedo integrar estos nuevos hábitos. No forzarlos y integrarlos y meterlos a la fuerza. Tenemos que meterlos poco a poco. Ten un objetivo meta en mente. Por ejemplo, voy a caminar 8,000 pasos al día y quiero llegar a lograr esto dentro de 6 meses. Pero si antes solamente llegabas a lograr 1,000 pasos diarios, empieza agregando 500 pasos al día extra o 10 minutos extra al día. Busca una forma para integrarlo, pero que sea algo sostenible y que no afecte a tu estilo de vida. No sirve de nada quitarte al 100% tus antojos, ya sea la comida indulgente, más azucarada, con más rica en sodio. Muchas veces me pasa que sí, me lo voy a quitar al 100%, pero cuando lo tengo enfrente no puedo parar de comer. Y pasa muchas veces con el refresco. Incluso tengo un video hablando de cómo reducir el consumo de refresco paso a paso. Por ejemplo, la primera semana reducimos la mitad del consumo, después lo dejamos para días establecidos, después solamente para comidas específicas, solamente para días específicos. Lo vamos reduciendo poco a poco para que no sea de golpe el cambio, porque al inicio va a generar un poquito más de estrés y de ansiedad y puedes sentirte un poquito más cansado, un poquito más fatigado y claramente pues vamos a querer volverlo a consumir. Mejor aprende a cómo reducirlo y cómo integrarlo en tu alimentación sin que afecte a tu estilo de vida. Algo que me gusta decirle a mis pacientes es que tienen que mantener los hábitos durante el fin de semana, ya sea actividad física, alimentación que sea lo más similar posible, pero que no se les olvide integrar sus alimentos favoritos, ya sea comidas saladas, comidas dulces, etc. Pero cuando los vayan a integrar, siempre pregúntense, ¿qué necesito agregar para que mi alimentación sea balanceada, completa y que además me brinde bastante saciedad? O por ejemplo, quiero integrar mi pancito dulce. ¿Cómo lo puedo llegar a integrar? Lo podemos integrar como preentreno, postentreno o integrarlo en formato de postre, porque como ya tuvimos una alimentación completa, vamos a tener bastante saciedad y no nos vamos a sentir insatisfechos con una pieza de pan o incluso con la mitad de la pieza del pan. Y aquí hay un tip extra que me gusta dejarles a todas las mujeres, es que nosotros en la etapa de ovulación y en la fase lútea necesitamos mayor energía y es cuando más utilizamos glucosa. Utilízalo a tu favor porque entonces puede decir que puedes integrar una bola de helado, pan dulce, como post-entreno, preentreno y sin problema va a beneficiarte porque tu cuerpo lo necesita, va a generarte menos estrés porque necesitamos mayor cantidad de glucosa. Ahora, si ustedes quieren integrar algo más saladito, más dulce, un postre, algo indulgente, algo que les guste y que posiblemente no coincida con el plan de alimentación,
está bien, sírvanselo y sobre todo disfrútenlo. Eso es la parte más importante. Disfrútenlo y cuando lo quieran integrar, realmente que sea en el momento que lo quieran integrar. No se esfuercen en integrarlo. Si no les gusta, si no les antojen, no se tienen que forzar a terminarlo. También está bien decir, ¿sabes qué? No se me antojó. ¿Sabes qué? Ya no me gustó. Y está bien, no pasa nada. Pero si lo quieres integrar, disfrútalo. Espero que les haya servido el video del día de hoy y nos vemos en un nuevo video. Bye.